a todos. Para los que no me conozcan, soy Lola del Comité de Canarias y les voy a presentar la tercera parte de este seminario en la que hablaremos sobre la actuación del jurado de trail running. El contenido de esta tercera sesión será la salida, donde veremos la ubicación de la cámara de llamadas en trail running, los elementos a controlar en la cámara de llamadas, el control de material en la cámara de llamadas, que veremos que puede ser exhaustivo o parcial. Como segundo punto veremos la carrera, el control de la carrera y las recomendaciones de posicionamiento de oficiales en carrera. Tercer punto, la llegada. Cuarto punto, la comunicación de los jueces con los atletas. Y el quinto punto, la comunicación entre los miembros del jurado. Cuándo y qué comunican los oficiales y por el canal establecido, qué canal. Por tanto, los objetivos de esta sesión es centrarnos en la actuación del jurado de trail running en aquellas áreas que, tal como hemos visto en las sesiones anteriores, tenemos que controlar como jueces de trail. Los jueces controlan primero la salida, luego se desplazan a tramos del recorrido, después se asegura la presencia de los jueces necesarios para el control de meta con tiempo de antelación suficiente a la llegada del primer atleta, esto es importante, y la comunicación fluida entre los miembros del jurado también es de vital importancia. Vamos a ver la salida. Las funciones de los jueces de salida. El equipo de jueces de salida realizará las siguientes funciones. Se asegurará de que existe una línea de salida en la medida de lo posible y siempre que el terreno lo permita. Ya Antonio ya nos habló sobre esto ayer. En algunos casos, cuando no sea posible poner una línea de salida, pues tenemos que ser bastante flexibles. Y como vemos en la foto, basta con una cinta o banda sostenida por voluntarios de la organización que delimite la vertical de la línea de salida hasta el momento antes de la misma. Los jueces también en la salida vamos a controlar el pasillo de acceso a la zona acotada de la salida. En este caso, dicho pasillo y la zona acotada de salida harán a veces será la cámara de llamada. Actuaremos como jueces de salidas asegurando que se cumple lo dispuesto en la regla técnica 57 y hay que contar con que en determinadas circunstancias no será posible una detonación o pistoletazo para indicar el inicio de salida. Por lo tanto, también aplicaremos la flexibilidad en la salida, dado que ningún atleta de trail running le va a dar mucha importancia al tiempo. La regla técnica 57.2, pues lo que nos dice es que las carreras de montaña y de trail running tienen generalmente salidas en grupo y que los atletas también pueden salir separados por género o categorías de edad. Y la 57.7, que se utilizarán las voces de carreras superiores a 400 metros. En carreras donde hay un gran número de atletas, deberían darse avisos cada 5, 3 y 1 minuto antes de la salida. Y también se puede hacer una cuenta atrás de 10 segundos para la salida. Y una función muy importante y que no podemos olvidar es tomar el tiempo de forma manual desde el momento en que se produce la salida, aunque haya cronometraje. ¿Vale? Les he puesto estas fotos son de unos eventos que pudimos hacer en temporada COVID en Canarias. Y son diferentes tipos de salidas que se dieron en diferentes eventos. A la izquierda es Las Palmas Trail, un evento donde los atletas se debían situar en las chinchetitas naranjas y esperar a la salida. La salida se hacía de manera individual y neutralizada. O sea, el control de la salida, el control del tiempo, estaba a 100 metros de esta ubicación. Y cada 30 segundos aproximadamente salía un atleta. Había un comisario, cada 30 segundos iba dando la orden a cada atleta, se ponía delante del atleta y le daba la orden de salida. En el centro vemos la recta de salida de la distancia maratón de la Transgran Canaria y a la derecha, en la misma carrera, la Transgran Canaria, del maratón, los atletas colocados antes de la salida con el mismo sistema. Cada 30 segundos aproximadamente salía un atleta y con salida neutralizada. La ubicación de la cámara de llamadas. En trail running se puede considerar como cámara de llamadas el pasillo de entrada a la zona acotada de salida, que a su vez se divide en dos partes. La delantera para atletas que participan en el campeonato
o cuando no es un campeonato, pues para los atletas de élite, y la trasera para el resto de atletas. Siempre que sea posible, pues deberíamos seguir este esquema de organización de cámaras de llamadas. El croquis que se muestra, concretamente fue el del Campeonato de España de Trail Running de 2018, y es aconsejable sobre todo haberlo previsto previamente con la dirección de carrera y con la organización. Como ven en el esquema, los atletas de élite acceden a su box por delante y en dirección contraria a la dirección de salida, y una vez que han pasado el control de material y el resto de atletas y a ambos lados hay pasillos de entrada donde se colocan los jueces para material de llamada. Es muy importante que la cámara de llamadas se haya previsto y consensuado con antelación con la organización, sobre todo porque de no ser así, nos arriesgamos a que una salida se retrase por una mala organización. Y si no lo llevamos bien organizado, se puede formar un verdadero caos. Hay que contar con que es un momento en el que todo el mundo está nervioso y los atletas más que nadie. Y es un momento, por tanto, delicado, por lo que previamente el juez árbitro deberá consensuar con la organización tanto la ubicación de la cámara de llamada, el funcionamiento para que a su vez el organizador lo pueda explicar a los atletas y los atletas cuando lleguen al evento más o menos sepan lo que tienen que hacer o cómo se va a funcionar. Y también, por ejemplo, el material necesario, si vamos a necesitar mesas, sillas, una carpa, si es de noche, pues iluminación. Ahora mismo con los protocolos COVID, pues si vamos a necesitar mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes para la revisión del material, etcétera. Voy a volver a la foto de la Trans de Gran Canaria porque les quiero hablar de este caso en concreto y bueno, nos pasó en la Gran Canaria el equipo de jueces que fuimos a esta carrera. Como ven en la foto del centro, que se ve vacía, había un pasillo largo y perfecto para realizar el esquema aconsejado, ¿no? La parte de la derecha estaba delimitada con cinta de balizaje y solo por cinta de balizaje. Y los atletas a su vez esperaban a la derecha de esa cinta de balizaje. Pero bueno, empezaron a entrar sin control porque no respetaron la cinta de balizaje y nosotros que estábamos situados al final, pues de repente nos vimos rodeados por atletas que se mezclaron, atletas de élite, atletas populares, y fue pues realmente un poco caos la situación. En este caso yo que puedo decir que aunque hubo reuniones con el juez árbitro y la organización del juez árbitro de la organización y se habló de esta situación y de que se iba a hacer la cámara de llamada, pues yo creo que la situación se desbordó en ese momento. Y a toro pasado, pues yo ahora mismo organizaría esta cámara de llamadas, ya que los atletas estaban a la derecha de la cinta generando pasillos de entrada laterales que soportaran el flujo de atletas. Lo que quería comentar, porque para insistir en que es importantísimo, para mí la cámara de llamadas es muy importante en la salida, sobre todo porque es el principio del evento y la carrera no se puede retrasar por un mal funcionamiento. La cámara de llamadas para la revisión del material obligatorio debe abrir media hora antes de la hora de salida y la revisión del material debería hacerse en este tiempo e incluso mejor si podemos tenerla realizada en 15-20 minutos. ¿Qué significa esto? Que los jueces tenemos que ser muy ágiles. Por ejemplo, el extracto del reglamento del Campeonato de España Trail Running de Federaciones Autonómicas decía que todos los atletas deberán pasar obligatoriamente por los pasillos de acceso a la zona acotada de salida abiertos de 7:25 a 7:55 para el control de dorsal, material obligatorio y equipaciones oficiales de las federaciones autonómicas. Los elementos a controlar en la cámara de llamadas. En los pasillos de cámara de llamadas, los jueces deberán controlar los siguientes elementos de los atletas: dorsal, equipación y material obligatorio. El dorsal, se anotará el dorsal, especialmente si no hay cronometraje con transpondedor. Y se comprobará que está colocado correctamente y en lugar visible, prácticamente que el atleta lo lleve consigo. La equipación. En un campeonato, si el juez detecta una infracción relacionada con las equipaciones, deberá informar al delegado federativo,
que será la persona que tome una decisión al respecto de las posibles consecuencias de la infracción. Y en una competición de trail está permitido que las equipaciones de los clubes puedan ser diferentes para su sección de trail running. Por ejemplo, en el Campeonato de España individual se controló que el nombre del club, el escudo del club, apareciera en lugar visible en la equipación. En el Campeonato de España por federaciones autonómicas se controló que todos los atletas del mismo equipo vistieran con la misma camiseta y para ello se los obligó a entrar al pasillo a todos los miembros del equipo juntos. El material obligatorio. A ver, en caso de campeonatos donde la participación no sea masiva y siempre en consenso con el organizador, se debería optar por un control exhaustivo del material a todos los atletas. Es decir, se controlará que todos los atletas participantes entren en la zona acotada de salida, en la cámara de llamada, con todo el material obligatorio exigido. Si el reglamento particular registra que la falta de material obligatorio conlleva una descalificación, el juez árbitro no dejará tomar la salida al atleta infractor y lo marcará con una descalificación en los resultados provisionales. Y es recomendable entonces que haya 2 oficiales, si puede ser, por pasillo de entrada. Uno para el control de dorsal de equipación y otro para el control de material obligatorio, actuando simultáneamente. En caso de que un juez o un comisario detecte que a un atleta le falta un elemento de material obligatorio, lo comunicará inmediatamente al juez árbitro y no dejará pasar al atleta a la zona de salida hasta que el juez árbitro determine qué hacer. Ahora vamos a ver el control exhaustivo en la cámara de llamadas. Tenemos control exhaustivo y control parcial. Vamos a empezar por el control exhaustivo. En un control exhaustivo se revisa todo el material obligatorio a todos los atletas en el pasillo de acceso a la zona de salida. La imagen muestra la hoja de control exhaustivo del material obligatorio. Esta hoja se utiliza en cualquiera de los puntos de control, sea en la salida, sea un punto del recorrido o sea en la meta. Tenemos que cumplimentar toda la información del encabezado, además del punto de control, si es la salida, punto del recorrido o la meta. En el listado de material obligatorio se detalla el material obligatorio, que nos sirve de recordatorio para no olvidarnos y dejar material sin revisar. En las casillas correspondientes se anotará el número dorsal. Si el material obligatorio está completo, ponemos sí, un bis, un tic. Y si faltara algo de material, lo detallaremos. Por ejemplo, falta la manta, pues escribimos. La casilla otro se utiliza para otro tipo de material, como pueden ser los bastones. De la práctica se deduce que con 2 pasillos de entrada para un control de 100 atletas, a lo que se les ha hecho un control exhaustivo de material, el tiempo invertido para todos estaría dentro de para todos los que estuvieran dentro de la zona acotada de salida de 10-12 minutos. Esto quiere decir que en 10-12 minutos se han revisado 100 atletas, o sea, hemos sido bastante ágiles, como decíamos antes. En casos de eventos con más participación, se debería optar o bien por aumentar el número de pasillos de entrada o bien por hacer un control parcial de material. Ahora lo veremos, pero por ejemplo, es solicitar solo un elemento de material obligatorio a cada atleta. El control parcial en la cámara de llamadas. En un control parcial, a cada atleta se le registra el dorsal y se le solicita un solo elemento de material de seguridad. Las imágenes muestran las hojas de control parcial de material obligatorio. Igual que antes, se utilizan estas hojas o plantillas en cualquiera de los puntos de control, sea salida, sea un punto del recorrido o sea la meta. Complementamos toda la información del encabezado y además determinamos el punto de control donde estamos, sea la salida, sea el punto del recorrido o la meta otra vez. Y vemos que hay disponibles 2 formatos. Uno que viene con el material cumplimentado previamente y otro que está en blanco para personalizar conforme al reglamento particular del evento. Les pongo como ejemplo, para explicar lo anterior, las hojas de control de material obligatorio, exhaustivo y parcial. Como ejemplo de la parcial, tenemos una hoja personalizada de acuerdo al reglamento particular de la carrera, que en este caso incluía material obligatorio adicional al que establece la RFA para una competición en calendario nacional, que es solamente el recipiente, el móvil y el silbato. En este caso particular, el reglamento particular incluía como obligatorio el DNI o carnet de conducir pasaporte, la manta, el móvil operativo, el recipiente de 1,5 litros, lo especificaba además,
alimento para la carrera, chaqueta impermeable, gorra o similar y dinero en efectivo. Debido al número de atletas, que eran cerca de 500, y la cantidad de material a controlar, la revisión en esta competición se hizo aleatoria en la salida y exhaustiva en meta. ¿Cómo hacemos la hoja que digamos que customizamos nosotros, ¿no? Pues listamos prácticamente todo el material obligatorio del reglamento particular. Como verán ahí pone DNI, manta, móvil, recipiente, alimento para la carrera, chaqueta impermeable, gorra, dinero en efectivo. Otra vez, DNI, manta, móvil, bueno, así sucesivamente en la secuencia. Pues lo que haremos será, al primer dorsal le revisamos el DNI, al segundo corredor, segundo dorsal, le revisamos la manta, al tercero le revisamos el móvil, al cuarto recipiente, así siguiendo el orden y sucesivamente. La hoja del control exhaustivo ya la hemos visto, aquí tienen una rellena, este fue un evento aquí en Las Palmas Trail, donde vemos que al dorsal, cuando le faltaba, por ejemplo, el dorsal 115 en la línea 20, el número 20, pues le faltaba el recipiente, pues el juez o la jueza en cuestión lo apuntó y luego ya se aplicó la penalización correspondiente. Todas las hojas de campo se encuentran disponibles en la web de la RFA, en la sección del Comité Nacional de Jueces, en los impresos CNJ. Tenemos las que acabamos de ver, pero también están las hojas de control de dorsales, control de incidencias de juez árbitro, control de incidencias del juez de trail running, el control de material obligatorio, el control parcial de material relleno, el control parcial de material vacía y el parte auxiliar del juez árbitro del trail running. Pasamos a la segunda parte de la presentación y vamos a hablar de la carrera. En la carrera, los jueces nos desplazaremos para controlar los puntos de avituallamiento, los puntos de control intermedios con barrera de tiempo y los puntos de control intermedios de material obligatorio. Una vez dada la salida, los jueces se desplazarán de forma autónoma a sus respectivos tramos a controlar el recorrido y, junto con los comisarios, controlarán al menos los siguientes aspectos. En los puestos de abastecimiento controlaremos. En aquellos en los que no se permite la asistencia personalizada, controlaremos que nadie fuera de la organización pueda proporcionar ayuda externa. En los puntos de abastecimiento en los que se permite ayuda externa, velaremos porque esta ayuda se dé solo dentro de los límites establecidos. Y después se controlará también que esté correctamente ubicada la cartelería. Al menos debería tener cada avituallamiento un cartel que informara a los atletas de los kilómetros que quedan hasta meta. El control de la carrera. En los puntos de control intermedios con barrera de tiempo, los jueces indicarán de forma educada que deben abandonar la carrera. No es una descalificación, es un no termina. A todos aquellos atletas que pretendan salir de dichos puntos con el tiempo cumplido. Es importante destacar que el tiempo de cierre de control impide que un atleta pueda salir de un punto, aunque haya llegado a este punto de control dentro del tiempo y se haya detenido a descansar unos minutos. O sea, esto quiere decir que el tiempo de cierre, el corte, lo marca el tiempo que haya establecido el organizador, no el tiempo de llegada del atleta. Es decir, si el atleta se toma su tiempo, se pone a descansar, se pone a comer o lo que sea, si ya ha pasado el tiempo de corte establecido por la organización, no puede salir aunque haya llegado antes de ese tiempo. En caso de que un atleta se empeñe en seguir bajo su responsabilidad y no haya forma de hacerle cambiar de idea, el atleta normalmente será descalificado por no cumplir las órdenes de un oficial. Si los hay, en los puntos de control intermedio de material obligatorio que habitualmente no son públicos a los atletas, el oficial se dedicará a pedir uno o varios elementos del material obligatorio, normalmente es uno solo y siempre será el mismo elemento a todos los atletas de la competición. En caso de que un atleta no porte el elemento obligatorio, será descalificado. No se trata de parar por parar a los atletas, sino que estos puntos intermedios tienen que estar muy relacionados con la seguridad vital. Por ejemplo, si sabemos que en un punto, cuando vayan a pasar el primer atleta y todos los atletas, se va a hacer de noche, les va a coger la noche, por ejemplo, un material esencial porque es vital para revisar,
sería la luz frontal. Estos puntos de control intermedios se establecen si son necesarios y siempre en consenso con el organizador. Cualquier oficial que esté en el recorrido realizará la labor auxiliar de juez árbitro, informándole lo antes posible de toda incidencia o posible incidencia que observe. Este juez oficial, comisario, nunca debe llamar la atención ni dirigirse a un atleta porque crea que ha cometido una infracción, sino anotar el hecho y notificarlo al juez árbitro inmediatamente, dentro de las posibilidades de comunicación que tenga disponible, excepto si se detecta falta de material obligatorio en un punto intermedio y este hecho conllevará a la descalificación. Un oficial que esté en el recorrido normalmente puede hacer un control manual de dorsales de paso y también notifica cualquier abandono del que tiene conocimiento. Y por último, también es conveniente que los oficiales en el recorrido cuenten con cinta de balizar y que hagan una pequeña revisión del balizamiento del recorrido en la zona, en la dirección de la carrera, pudiendo subsanar de primera mano cualquier falta de balizas en su zona. Si no hay cinta de balizaje, por lo menos es informar a la organización para que lo solucionen lo antes posible. A continuación, estas son las hojas de campo del parte auxiliar del juez árbitro de trail running y la hoja de campo para el control de incidencias del juez del trail running. En la hoja de incidencias del parte auxiliar, pues vemos que se detallan todas las incidencias y solamente varias incidencias posibles y que solamente hay que marcar la que corresponda. Por ejemplo, si ha atajado el atleta, si ha recibido ayuda externa, si ha obstaculizado, si falta material obligatorio, qué material, si ha arrojado basura, etc. Y en la hoja de control de incidencia de carrera del juez de trail running, pues tiene que apuntar la hora, el dorsal, el lugar y la incidencia. La siguiente hoja, esta que mostramos ahora, es la hoja de campo para el control manual de dorsales y que tiene especial importancia en el caso de que se utilice en un punto de control manual en pruebas en las que no hay cronometraje con transpondedor. En tal caso, se puede anotar la hora de reloj de paso del atleta, junto con el dorsal, para detectar ritmos anormales entre dos puntos de control. Y se utiliza esta hoja de campo en cualquiera de los puntos de control de dorsales, sea en un punto de recorrido o en la meta, tanto para pruebas de cronometraje manual como con transpondedor. Ahora vamos a ver las recomendaciones de posicionamiento de los oficiales en carrera. Los puntos para controlar pues irán en función de los medios humanos y material disponibles, como comisarios de la organización y puntos de control intermedio de cronometraje, la orografía del recorrido y de la facilidad de acceso a determinados puntos de este. No es lo mismo una carrera con 3 salidas diferentes en 3 ubicaciones diferentes, donde tenemos un número de jueces pues limitado y un equipo de comisarios pues limitado. O sea, tenemos que adaptar los recursos humanos al evento y a la organización. En la medida de lo posible, con el equipo que tengamos, se controlarán los puestos de abastecimiento, prestando especial atención a que la ayuda externa solo se dé en los puestos permitidos, las bifurcaciones de los recorridos. Hay competiciones en las que se simultanean varias pruebas de diferentes distancias que comparten partes del recorrido y siempre hay que controlar que atletas de una prueba no se vayan por el camino equivocado cuando el recorrido se bifurca. Los puntos del recorrido susceptibles de ser atajados, normalmente se puede situar un oficial para realizar una labor preventiva. Los puntos de acceso fácil al recorrido, para evitar que haya ayuda externa no permitida. Y los puntos de control de material obligatorio en carrera. Ahora vamos a ver la tercera parte, que va a tratar sobre la llegada. Las funciones del jurado en la meta son determinar los puestos que alcanzan los atletas. Como vimos ayer, teniendo en cuenta la regla técnica 5797, que la posición de llegada que resulte en empate está permitida si había intención de los atletas. Lo explicó Antonio ayer. La toma manual de tiempos como backup al sistema de cronometraje con transpondedor, que marcará en principio el tiempo oficial de la prueba y si no existe sospecha sobre su adecuado funcionamiento.
Y el control del material obligatorio, que como hemos comentado antes, en meta normalmente lo aconsejable es realizar un control exhaustivo del material obligatorio a todos los atletas. Vamos a hablar de la comunicación de oficiales con los atletas. Los oficiales, jueces y comisarios se tienen que comunicar por lo menos posible con los atletas, dirigiéndose a ellos solo para hacer las apreciaciones técnicas y nunca para animarles. Les podemos indicar dónde va el recorrido, si alguien se encuentra desubicado. Y pregunta, le podemos indicar el punto kilométrico en el que se encuentra y cuánto les queda. Les podemos indicar que según el reglamento tienen que abandonar la prueba por no pasar en un tiempo intermedio. Les tenemos que solicitar el material obligatorio, como hemos dicho, en un punto del recorrido y será el mismo objeto a todos los atletas. Le podemos hacer alguna indicación de seguridad relacionada con una situación problemática. Solicitarles más información sobre un hecho que estén contando el atleta, como por ejemplo la falta de señalización en el punto de recorrido, porque toda la información que nos den nos sirve para nosotros comunicarlo a la organización y solventarlo. Solicitar el dorsal a un atleta que abandona la prueba y solicitar a un atleta que enseñe el dorsal. La comunicación debe ser asertiva, firme, pero sin provocar rechazo, empática, poniéndose en lugar del atleta, y amable. Sobre todo amable, no somos policías, o sea, y tenemos que ser pues, lo más empáticos posibles con los atletas cuando nos dirigimos a ellos para pedirles algo o para, por ejemplo, descalificarlos o sacarles de la carrera. Por otra parte, es muy conveniente mantener una actitud preventiva de cara a impedir que pudieran darse situaciones que deriven en una infracción de las normas. Por ejemplo, si un juez se encuentra en un punto de abastecimiento donde no está permitida la ayuda externa y observa a alguien con la intención de ofrecer una ayuda externa, pues antes de que lo haga, nos acercamos a él y le indicamos que si ayuda, le podemos sancionar al atleta en cuestión. Eso sí, en caso de observarse una posible infracción del reglamento, el juez no debe dirigirse al atleta, sino anotar el detalle de la acción infractora en un parte y comunicarlo lo antes posible al juez árbitro, excepto en el ya citado caso de detectar la falta de un elemento de material obligatorio a mitad de carrera, en cuyo caso se aplicará de forma inmediata si está fuera la sanción prevista en el reglamento para tal infracción. Vamos a hablar de la comunicación de los miembros del jurado. Se establecerá un canal de comunicación compartido por todos los miembros del jurado, jueces y comisarios de organización, que permitirá la notificación al juez árbitro de cualquier incidencia. Y al ser compartido, facilitará a todo el jurado el seguimiento de la situación de carrera, dónde está la cabeza, dónde está el último corredor, las problemáticas relativas con la seguridad. Este canal pues, puede ser a través de walkies, a través de un canal que facilite la organización, un grupo de WhatsApp por el teléfono móvil, siempre que la cobertura alcance a todos los puntos del recorrido donde actúen los oficiales y en función de las características del terreno. En ese sentido, pues siempre buscaremos el asesoramiento y el apoyo técnico, si es posible, de la organización para establecer el canal adecuado y no quedarnos sin conexión. ¿Cuándo comunican los oficiales por el canal establecido? Pues lo antes posible cuando se observe una acción y de forma oral. En los sitios en donde hay dos oficiales, pues uno comunica y el otro sigue controlando, y en los sitios en que está solo un oficial, pues lo comunicará lo antes posible sin abandonar su función de control. La información que se ha de transmitir de forma verbal pues debe ser concisa y como mínimo será la siguiente: el nombre y el apellido del oficial, del juez y su ubicación, el número del oficial si es que hemos asignado un número, el dorsal del atleta o atletas involucrados en la incidencia y una breve explicación de lo que ha pasado. Las incidencias de carrera no tienen que ser infracciones, por ejemplo, un atleta comunica un accidente. Después rellenaremos y enviaremos un parte auxiliar del juez árbitro, la plantilla que vimos antes, por escrito. O lo entregaremos al juez árbitro al acabar la prueba, si procede. Los dorsales de paso tomados de forma manual se pueden ir enviando cuando se completen las hojas de control, por ejemplo, mediante una foto por WhatsApp. Y debemos comunicar los primeros en pasar por cada sitio, por walkie o teléfono, y también el paso de los últimos, de los corredores de escoba. En los puntos de control intermedio se recomienda que si no se ve el dorsal de un atleta que se requiere identificar por algún momento, pues se le fotografía y se anota su descripción o se anota
los dorsales de los atletas que iban cercanos a él o en el grupo de él para hacer una indagación posterior. ¿Y qué comunican los oficiales por el canal establecido? Pues se comunica cualquier aspecto que se considere con relevancia suficiente. Dorsales, evidentemente los puntos de control de pasos manuales si se establecen, el paso del corredor escoba por el punto que se está controlando, porque eso significa que ya ha pasado, ha cerrado ya ese paso, ese punto. El paso del primer hombre y de la primera mujer por el punto del control. La falta de balizas, tanto si lo observamos nosotros mismos como si lo comunican los atletas, los abandonos, accidentes, bien porque los veamos nosotros o porque nos lo comunican los corredores para avisar inmediatamente a la organización y a emergencias. Cualquier otro tema del que informen los corredores que sea relevante. Acciones susceptibles de sanción, por ejemplo, el material obligatorio, ayudas externas no permitidas, arrojar basura y cualquier tema relacionado con la seguridad. Y ya por mi parte, he terminado con la sesión 3 y con la actuación del jurado de Trail Running y muchísimas gracias. Antonio, no se te oye. Menos mal que Javier al quite. Decía que muchas gracias, Lola, y que si tenéis algún comentario o alguna pregunta, duda o algo que aportar a esta parte de la presentación. Nada, seguimos con Javier entonces, con el juez árbitro. Vale, vamos allá, vamos a compartir. ¿Lo veis correctamente? Sí, se ve bien. Sí, perfecto, se ve bien y se oye bien. Vale, genial, pues vamos allá. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y nada, mi nombre, para los que no me conocéis, soy Javier Jover, del Comité Autonómico de Valencia. Y nada, vamos con el cuarto y último punto de esta formación, en el que voy a hablar del juez árbitro de trail. Como, bueno, la mayoría de vosotros ya habéis actuado como juez árbitro y sabéis de la importancia que tiene esta figura, las responsabilidades que tiene, cuáles son las funciones, sobre todo pues en ruta, en pista y en campo a través, que es de lo que más hemos estado actuando en este tiempo, pero claro, ahora con esta incorporación de la disciplina del trail, pues entran otras funciones que difieren algo de las anteriores, pero que en otros puntos sí que son bastante comunes. Lo que queda claro es que, bueno, las funciones de juez árbitro, tal como se plasma en la regla de competición 18.2 del World Athletics, es igual para todos. Se asegurarán, sobre todo, que se cumple el reglamento y la normativa, o si hay alguna norma propia o regla concreta de alguna competición. También decidirán sobre cualquier protesta o objeción respecto al desarrollo de la competición, así como cualquier otra cuestión que pueda surgir durante el desarrollo de la misma y que no haya sido prevista en el reglamento. Siempre que sea posible, pues es apropiado o necesario colaborar con el delegado técnico para tomar estas decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, entre las funciones del juez árbitro vamos a diferenciarlas en lo que hace antes, en lo que hace durante la competición y lo que hace al finalizar. Y precisamente justo lo que estaba hablando antes Julio, que durante esta semana está preparando todos los aspectos de la competición a la cual ha sido asignado este fin de semana, pues requiere de un tiempo y una dedicación previa que consiste sobre todo en estos 5 puntos, que es revisar el reglamento de la prueba, analizar el track del recorrido y recabar información a través del organizador, planificar la competición, participar en la reunión técnica previa del evento y presidir la reunión del jurado, que se hace normalmente anteriormente
a la prueba. Eso lleva bastante tiempo, normalmente bastante más que alguna otra función de juez árbitro en ámbito de ruta o de campo a través. Pero bueno, al final tiene su recompensa, si todo está bien hecho. Dentro del primer punto que decíamos de revisar el reglamento de la prueba, pues es interesante pues comprobar que se ajusta en la medida de lo posible al reglamento propio nuestro de la Federación de Atletismo, así como al de World Athletics. Por ello, una vez que estamos designados y hemos sido nombrados por el Comité Nacional o Autonómico a una prueba, conviene entrar en la web de la competición y leerse muy bien todo su reglamento, porque si detectamos que hay algo que no nos cuadra y que deseamos rectificar, pues es conveniente ponerse en contacto con el organizador y hacer esas enmiendas oportunas al reglamento. De tus primos. Igualmente, pues debemos revisar las propuestas de sanciones, tanto de las penalizaciones y descalificaciones. Igualmente, si no estamos conformes con alguna de ellas que se proponen, pues nosotros proponer las que consideramos oportunas. Cuando tengamos que analizar el track del recorrido, pues es interesante saber por dónde se va a mover la carrera, a qué puntos podemos acceder, qué puntos podemos controlar. Igualmente, hay que contactar con el organizador para recabar toda esa información de interés que nos va a ser de vital información, como por ejemplo, cuáles son las zonas donde se pueden tomar atajos, cuáles son las zonas que son más peligrosas y que hay cierto riesgo para los atletas, cuál va a ser la previsión cuál va a ser el horario previsto para hacer el marcado del recorrido, quién lo va a hacer, asegurarnos que el marcado de ese recorrido es correcto y que no difiere al track que previamente se ha comunicado, quién es el corredor que abre o que marca ese trazado, si se va a remarcar por zonas, cosas de ese tipo. También hay que conocer, si es posible, pues el nombre de los responsables de cada abastecimiento y quienes marcan el recorrido, pues si tenemos que contactar con ellos y hacerles alguna sugerencia. También debemos saber cuál va a ser el personal de organización que se va a dedicar al control técnico de la prueba, como son los pasos intermedios, el control de asistencia personalizada, las bifurcaciones y también conocer los comisarios que se van a encargar del control del recorrido, los abastecimientos y el material. Como ya ha dicho Lola también anteriormente, pues tenemos que conocer si hay cobertura telefónica en el circuito para facilitar la comunicación entre el jurado y utilizar, por ejemplo, teléfonos móviles o algún grupo de WhatsApp, o si hay algún medio de comunicación alternativo como puede ser los walkie-talkies o hay emisoras o radio o algo que tenga previsto la organización. Pero es fundamental tener claro cuál va a ser la comunicación y cómo se va a hacer. Y también debemos conocer cuál va a ser el soporte donde se va a comunicar de forma oficial todo lo relacionado con el evento. Es decir, donde se va a poner cuál es el material obligatorio, si ha habido algún cambio de última hora, qué acuerdos de la reunión técnica se han tomado, si se ha anunciado el parte meteorológico, dónde se van a plasmar los resultados provisionales. Y este soporte pues, puede ser un tablón físico que puede estar en algún lugar concreto de la competición o bien se puede informar a través de la web del propio evento o en algunas ocasiones también se informa directamente al atleta mediante un SMS a su móvil o utilizando su correo electrónico. Cuando tengamos que planificar la competición, pues también es interesante saber qué carreras vamos a controlar. Ayer, por ejemplo, Álvaro nos contaba que cuando estuvo en el trail de Sierra Nevada, pues habían cuatro carreras, una que era de ultra trail, otra de maratón y otra de media maratón. Y no todas ellas eran controladas por el juez árbitro o por el jurado, sino que solamente alguna de ellas son o deben ser controladas porque los nombramientos han sido hechos directamente para esas pruebas y no para todas. También puede darse el caso, como ya sabéis, en ruta, que a lo mejor hay una media maratón, pero alternativamente hay un 5K o un 10K o hay pruebas de menores o escolares
y no todas las carreras que se hacen ese día son controladas por los jueces designados por el CNJ. También tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la competición qué puntos se van a controlar. Si aparte de la salida y la meta, en el recorrido vamos a establecer unos puntos de control, también en los abastecimientos, quién se va a encargar de estar allí, qué material se va a pedir, si va a ser un control exhaustivo de todo el obligatorio o solamente parcialmente. Debemos saber también qué número de oficiales son necesarios y con cuántos contamos. Esto es bastante importante porque tener escasos jueces puede suponer un mal control de la prueba, incluso puede causar retrasos en el control de material o en cámara de llamadas. Por eso es conveniente ajustar el número de oficiales a las necesidades de la prueba en sí y de las competiciones y carreras que se vayan a controlar. También importante es el número de atletas que participan o que está estimado que participen. Debemos conocer igualmente los desplazamientos de los oficiales, de qué manera se van a poder trasladar a esos puntos intermedios para poder hacer el seguimiento adecuado de la prueba y de qué manera van a controlar los puntos intermedios en cuanto al material y los controles de paso, en lo que se conoce como timing. Y por último, en este punto de planificación de competición, de qué manera se va a comunicar el jurado, que ya también lo hemos dicho anteriormente, mediante, básicamente, si es posible, una buena cobertura, teléfono móvil, grupo de WhatsApp o Telegram, radio, walkie o algo similar. Después, el juez árbitro participa en la reunión técnica previa del evento. Aunque realmente el peso principal de esta reunión recae sobre el director de carrera, es el juez árbitro, está presente y él, pues, sobre todo, está para aclarar dudas sobre los criterios que se van a seguir en la interpretación de las normas de la prueba. El director de carrera, sobre todo, pues, tocará temas como, por ejemplo, el recorrido en sí, hará una breve revisión del trazado, del recorrido, cuáles son los puntos especialmente peligrosos y cuáles son de especial protección medioambiental, cuál es la previsión meteorológica para ese día, cuáles han sido las modificaciones, si es que las han habido, en cuanto al recorrido, posiblemente porque el recorrido ha sufrido algún deterioro por algún desprendimiento o porque ese día se espera que haya en alguna zona en concreto un diluvio bastante importante o cosas similares. También se repasará el reglamento de la prueba y se resolverán las dudas que puedan surgir al respecto. También se tratará el tema del protocolo que se debe seguir en caso de un abandono o una lesión, cuáles son los puntos de abastecimiento, dónde se ubican y así como qué contenido pueden encontrar en cada uno de ellos. Y, por último, cuáles son los tiempos de corte en cada uno de los puntos de control en el caso de que hubiese ese tiempo de corte. Sin embargo, el juez árbitro, decíamos que anteriormente no era el responsable de la reunión técnica, pero sí que es el que preside la reunión del jurado que se hace previamente a la prueba. Y deben asistir, sobre todo, todos los oficiales que forman parte del jurado de la prueba, todo el grupo de comisarios de la organización, el responsable de cronometraje con transpondedor, los responsables jefes de abastecimiento, los responsables de marcado del circuito, el director de carrera y el responsable de seguridad, si lo hay. ¿Qué se va a tratar en esta reunión? Pues básicamente cuál va a ser la distribución de los jueces en el recorrido y cuáles son las funciones que se van a desarrollar por cada uno de ellos. Debe quedar bien claro cuál es la función de cada uno en cada lugar y que no interfieran esas funciones para que no haya ningún tipo de problemas. También debemos saber dónde se van a ubicar los comisarios y cuáles van a ser sus responsabilidades. Revisar los aspectos generales en cuanto a la infraestructura de la salida, si va a ser una zona acotada, cómo se va a delimitar, dónde se va a ubicar la alfombra y las antenas del transpondedor, quién va a ser el encargado de dar la salida,
si va a ser un disparo o va a ser una cuenta atrás, quién va a ser el encargado de megafonía y qué se va a informar sobre todo sobre ella. También se tocará el tema del protocolo de control de material. ¿Dónde se va a hacer? En la salida, en meta, en puntos intermedios, si va a ser exhaustivo, si va a ser solamente parcial y qué número de veces se tiene previsto pedirlo. En cuanto al protocolo de comunicación, también es interesante dejar claro cómo se van a comunicar todos los que allí están presentes en la reunión, que ya hemos dicho anteriormente, con el juez árbitro. Siempre que surja cualquier duda, cualquier información relativa al reglamento o posible infracción, penalización o sanción, pues avisar al juez árbitro para que determine qué se debe hacer en ese momento. También hay que planificar muy bien cómo van a ser los desplazamientos de todos los oficiales y comisarios y demás componentes de la organización. Si va a ser un desplazamiento autónomo con vehículo propio, si la organización va a facilitar algún tipo de vehículo o qué se tiene pensado hacer. Y también hay que revisar las acciones que no están permitidas, ¿vale? Hay que nombrar a los comisarios de organización como auxiliares de juez árbitro y repasar el protocolo a seguir en caso de observarse una infracción. Para ello se repartirán los papeles y los partes de auxiliar de juez árbitro entre los comisarios. Se revisará el plan de seguridad, cuáles son los puntos donde se puede realizar la evacuación, los recorridos alternativos o el protocolo de activación y actuación. Y por último, se reparten todos los impresos y documentos que son necesarios para el control de material, el control de manual de paso, los partes del juez árbitro, etc. Durante la competición, una vez antes de que se dé la salida, ya empezaría la cámara de llamadas y es en ese momento en el que se considera que la competición se pone en marcha. Lo primero que tiene que asegurarse el juez árbitro es que se ha anunciado por el lugar oficial que ya se haya determinado anteriormente, que hemos dicho o es la web, o SMS, o un tablón concreto, o mediante emails, o bien por megafonía. Hay que asegurarse de que se anuncia cualquier decisión tomada en las últimas horas con respecto a material o cualquier otra modificación o aclaración del reglamento. Igualmente, tiene que tener buena comunicación con el director de carrera y debe asegurarse de que los comisarios de la organización están en sus puestos asignados conforme a lo planificado. De no ser así, hay que asegurarse que todo está bien atado y cada uno en su puesto y habría que paralizar la salida hasta que no esté todo bien decidido. También debe estar presente, como es normal, en la zona de salida y en cámara de llamadas para supervisar el control del material, por si surge alguna cuestión reglamentaria o susceptible de sanción. Y en el caso de que fuera necesario tomar alguna decisión al respecto, como podría ser una penalización o incluso no permitir la salida del atleta en cuestión. Aparecería con un DQ en resultados. En el caso de que se cierre la cámara de llamadas, pero algún atleta esté en la fila para poder entrar al control de material, pero no ha llegado su turno, no pasa nada. Se considera que está dentro de tiempo y se procederá al control pertinente. Y además el juez árbitro debe controlar y procurar que de alguna forma, y esto ya se ha dicho anteriormente, haya una línea de salida. Sí se permite y se puede, pero sobre todo que haya una línea de meta. Ya lo dijo Antonio ayer, que la línea de meta casi que es más importante que la de salida. Como hemos comentado aquí que el juez árbitro estará presente en la zona de cámara de llamadas, al respecto de esto conviene decir o hablar un poco sobre la normativa de uniformidad. Según el reglamento de competición de la Federación de Atletismo de la pasada temporada, el artículo 31 habla sobre publicidad y uniformidad y dice que el atleta que incumpla la normativa sobre esta uniformidad o equipaciones o publicidad se le podrá impedir participar o que siga participando o considerar que no ha participado si ha llegado a meta e incumple algo al respecto, sin más. Por ejemplo, en el Campeonato de España Individual de Trail Running del pasado año, en el artículo 6, que habla de sanciones y penalizaciones, decía que no llevar la equipación oficial del club o incumplir normativa de publicidad sería
descalificación. Pero lo que debe quedar claro es que no es cuestión del juez árbitro descalificar a un atleta por cuestiones de uniformidad o publicidad, sino que el que tiene potestad para ello es el delegado federativo y en el caso de que no haya, el delegado técnico. Cualquier incidencia que se produzca en cámara de llamadas o reclamación relacionada con uniformidad o publicidad deben ser derivadas siempre a estas figuras, delegado federativo o delegado técnico. Nunca el juez árbitro descalificará por este motivo. Lo que sí que se ha hecho es que, claro, cuando la prueba ha sido controlada por el Comité Nacional de Jueces y en un campeonato de España, por ejemplo, de trail, lo que se ha controlado en los campeonatos individuales básicamente es que al menos lleve el nombre del club. Y si en el caso es un campeonato de España por federaciones, que al menos lleve la indumentaria que ha aportado su federación. Esto ya lo ha dicho también en su presentación, pero conviene recalcarlo porque es bastante interesante. De todos modos, ya sabemos que por la particularidad de estas pruebas, durante alguna parte de la carrera seguramente se utilizarán elementos particulares que son permitidos y que no guardan uniformidad entre los miembros de un equipo. Cortavientos, badana, la propia mochila u otros elementos de uniformidad difieren entre unos atletas y otros, aunque compartan club o aunque compartan federación. Así que debemos ser bastante flexibles y tener en cuenta que en este aspecto no debemos sancionar con una descalificación por este motivo. Tras la salida, pues el juez árbitro lo que debe hacer es controlar y seguir la cabeza de carrera, a poder ser en el mayor número de puntos intermedios que pueda acceder, siempre y cuando tenga en cuenta que ha de estar en la meta cuando llegue el primer corredor. Por eso es importante hacer un buen planning, estimar los tiempos de paso de los primeros y las primeras atletas y estimar el tiempo con el que llegará el vencedor a línea de meta. Por eso es muy importante que sea autónomo en sus desplazamientos, no dependa de nadie y que ese juez árbitro se desplace según sus necesidades y según su timing, según su pronóstico, lo que tiene pensado hacer. Igualmente estará en contacto permanente con el director de carrera, por si surge alguna incidencia en la que debería intervenir. Pero tiene que quedar claro que toda responsabilidad sobre evacuaciones masivas o la utilización de recorridos alternativos o una neutralización de la carrera por causa de fuerza mayor siempre ha de ser coordinada enteramente por el comité organizador. ¿Vale? La seguridad no recae sobre el juez árbitro. Y también hay que tener en cuenta y tener presente que las penalizaciones y descalificaciones normalmente se aplican a atletas que han llegado a meta, con la excepción de que en un paso o un control intermedio del recorrido no se lleve algo del material obligatorio. En ese caso no se permitiría continuar y aparecería en la clasificación como un DQ. Si un atleta infractor no finaliza la prueba, no le podemos poner DQ porque no ha finalizado. Por lo tanto, habría que poner un DNF, ¿de acuerdo? Como un abandono. Durante la competición, igualmente, el juez árbitro debe supervisar la llegada y la poscarrera. ¿Cuándo debe estar el juez árbitro en la meta? Justamente cuando llegue el primer atleta, como hemos dicho anteriormente. Y debe estar allí hasta que llegue el último corredor o llegue el corredor escoba, ¿vale? Todos los atletas que alcanzan la meta fuera de tiempo límite deberán aparecer como abandono, no como DQ. Se aplicarán tantas penalizaciones y descalificaciones como correspondan por infracciones reglamentarias de las que vaya teniendo constancia, como puede ser falta de material obligatorio en la propia línea de meta o incidencias notificadas por los oficiales del circuito. Y además debe atender y resolver cualquier protesta, siempre atendiendo al reglamento y normativa, y aplicará, si fuera necesario, las sanciones pertinentes, las cuales deberán aparecer en la clasificación de la prueba, haciendo referencia al artículo infringido.
En cuanto al tema de sanciones, debemos diferenciar cuáles son penalizaciones y cuáles son descalificaciones. Ahora lo comentamos. En el reglamento de la World Athletics, en la regla técnica 57.5, dice que si un juez árbitro está conforme con el informe de un juez auxiliar o de otro modo, de que un atleta deja el recorrido marcado, reduce distancia, acorta, gana tiempo, recibe cualquier tipo de asistencia, acompaña fuera de un puesto oficial de avituallamiento o no cumple con alguna de las normas específicas de la carrera, el atleta será descalificado o recibirá penalización establecida por el reglamento específico de la carrera. Precisamente el propio RIA hace referencia lo que es una penalización y habla de sumar un tiempo extra al tiempo de línea de meta, que normalmente puede no ser un tiempo fijo, sino que puede ir de un tiempo mínimo e ir aumentándose hasta llegar a la propia descalificación, según si la infracción ha sido muy grave, leve o moderada. También Antonio lo comentó ayer. Además, en este tipo de pruebas cobran especial relevancia los reglamentos particulares de cada competición, que prevalecen sobre cualquier otro reglamento, incluido el World Athletics. Cada uno de estos reglamentos establece su propia lista de acciones sancionables y el catálogo asociado de penalización a aplicar. Por eso es muy importante lo que decíamos antes, que días previos a la competición, establecer comunicación con el organizador para ver qué penalizaciones y descalificaciones están estipuladas si nos convencen o deseamos hacer algún tipo de cambio. Está claro que hoy en día todavía los organizadores tienen el vicio del reglamento anterior de carreras de montaña y son muy abiertos y muy flexibles. Nosotros no queremos ser duros, pero queremos que con el tiempo, como decía Antonio ayer, se eduquen, haya una educación por parte de los jueces a los organizadores y ojalá en el futuro todas las pruebas y competiciones donde haya un juez árbitro designado por el CNJ a controlar esa prueba tengan un reglamento muy parecido y haya un consenso en cuanto a penalizaciones y descalificaciones. Por ejemplo, en nuestro reglamento propio de la Federación de Atletismo se considera penalización que pueden ir de 3 minutos a una descalificación, pues un abandono del recorrido, acortar distancia, no respetar el recorrido balizado, ganar tiempo, acompañar o recibir ayuda fuera de zonas permitidas, impedir ser adelantado, obstaculizar a otros participantes de forma voluntaria, molestar y perturbar la tranquilidad del espacio o fauna doméstica o salvaje del entorno, dañar la vegetación o usar bastones en lugares no permitidos. Estos son algunos ejemplos. Y descalificaciones como tal, pues se estima que son, pues está claro, hacer fuego, provocar situaciones de riesgo o de incendio, no llevar algún material obligatorio que pueda ser peligroso para su salud o puede interferir en su propia integridad, llevar la uniformidad vestimenta oficial del club, incumplir las normas sobre publicidad, quitar o cambiar las marcas de señalización, las balizas, los carteles, no prestar auxilio a un participante si éste lo solicita, o no obedecer indicaciones de personal de organización y oficiales, no respetar entornos, provocar accidentes de forma voluntaria. ¿Vale? Esto es lo que nosotros desde la Federación de Atletismo, en nuestro reglamento, hemos propuesto. Que ojalá, como decimos, si hay una buena educación y hay un buen consenso y en un futuro vayamos todos en una misma dirección y no haya diferencias entre unos organizadores y otros muy extremas, porque así también volvemos un poco locos a los participantes. Cuando hablamos de acompañamiento o recibir ayuda externa fuera de las zonas permitidas, tenemos que tener claros que normalmente en todas las competiciones de trail, el reglamento se establece una delimitación de una zona permitida de acompañamiento o de ayuda, que suele estar normalmente a veces 100 metros antes y 100 metros después de los puntos de avituallamiento. Se suele señalizar con un cartel o con unas balizas. De alguna manera debe quedar claro cuál es el inicio y cuál es el final de dicha zona. La ayuda externa en esos lugares está permitida, ¿vale? El asistente pues, puede recogerles o intercambiarles material, proporcionarles alimentos y bebidas personales, ayudar a los atletas a cambiarse de ropa o zapatillas, incluso
darle instrucciones de carrera. Dentro de este área, el asistente de un atleta puede correr a su lado y proporcionarle el abastecimiento en movimiento, siempre que no salga corriendo junto a él fuera de los límites permitidos. En estos casos, si se produjera algo así, antes de descalificar, siempre es mejor advertir o penalizar. Por otra parte, está la asistencia entre atletas que participan en competición. Aunque específicamente el reglamento no proscribe esta acción como sancionable en la regla técnica 57, ya el propio concepto de autosuficiencia hace referencia a que cada atleta tiene que ser autónomo entre estaciones de ayuda y mantenerse en competición por sus propios medios. Por tanto, cualquier apoyo continuo de un atleta u otros atletas pues puede ser considerado como asistencia injusta y puede aplicarse sanción. A veces hemos visto la figura del aguador que se adelanta un poquito al atleta que va acompañando, le coge agua, se la da, le ayuda a retirarla. Entonces, en este aspecto hay que intentar evitar este tipo de situaciones advirtiendo. Por otro lado, sin embargo, el deber de auxilio sí que es importante prestarlo, porque de no ser así sí que hay una sanción de descalificación. Por lo tanto, no está permitido la asistencia entre atletas que participan en competición, pero cuando hay una necesidad de auxilio de un atleta que necesita ayuda porque se ha lesionado o es incapaz de ser autónomo, pues hay que ayudarle y prestar toda la atención y comunicarlo lo antes posible. Para eso llevan teléfonos móviles, como muchas veces se pone como material obligatorio. De hecho, el incumplir este deber de auxilio, ya hemos dicho que lleva a sanción. ¿Qué pasa si falta material obligatorio? Bueno, esto es una de las cosas que todavía está por pulir 100% entre organizadores, pero que esperemos que con el tiempo se establezca una unión y una misma dirección. Como dice la propia definición, el material obligatorio pues, se ha de portar desde que el atleta toma la salida hasta que alcanza la línea de meta. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en un punto de asistencia, un atleta que ha salido con una mochila con todo su material obligatorio, deje esa mochila y coja otra en la que lleva el mismo material obligatorio, aunque sea de diferentes marcas o diferentes formas o diferentes tipos. Lo importante es que siempre tenga el material obligatorio consigo. ¿De acuerdo? Aunque se rompa, aunque se deteriore, por ejemplo, un teléfono móvil se caiga o se dé un golpe y quede inservible, o un chubasquero se rompa con una rama y se desgarre y pierda su función, el atleta debe seguir llevando esos elementos en su mochila. Debe seguir llevando todos los elementos obligatorios consigo mismo y transportarlo desde la salida a la meta. Porque deben de recorrer toda la distancia en las mismas condiciones, con el mismo peso y en la misma situación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el actual reglamento de la Federación de Atletismo, la falta de material obligatorio se sanciona con la descalificación, ¿vale? Ya lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, hay otras pruebas del calendario nacional que no se penaliza con una descalificación como tal, sino que va con un rango de tiempos arbitrario. Por ejemplo, la falta de un material obligatorio conllevaría la sanción de 3 minutos a descalificación. Puede ser el artículo de un reglamento de una carrera. En estos casos, el criterio para determinar una descalificación por la falta de material o bien una sanción temporal sería el siguiente. Si el elemento que falta se considera que es vital para la supervivencia y su ausencia pone en riesgo la salud y vida del atleta, se debe proceder a la descalificación directa del atleta. Por ejemplo, el recipiente de agua en una prueba que hay mucho calor y no hay vasos en los abastecimientos, o una prenda de abrigo adecuada o una manta térmica en una prueba que puede ser que recorra zonas de mucho frío o baja temperatura. Sin embargo, si el elemento que falta del material obligatorio, aun siendo importante para la salud, no pone en riesgo la salud y la vida del atleta y se podría optar, en este caso, por una sanción temporal, se impondría, por ejemplo, una unidad de tiempo. Y si le falta un elemento, pues son 3 minutos. En el caso de que falten 2 elementos
6 minutos, 3 elementos 9 minutos y así sucesivamente hasta el tiempo que sea considerado. ¿Qué pasa si no se respeta el entorno o se arroja basura durante el recorrido? ¿Vale? Está claro que los reglamentos penalizan mucho los atentados contra el medio natural con la descalificación. Así, de esta manera se fomenta y se conciencia del respeto al entorno en el que se celebran este tipo de pruebas. Y se entiende por no respetar el entorno acciones como, por ejemplo, arrancar una rama de un árbol, atajar por lugares de especial protección, por los que no hay camino, arrojar basura. Por eso debemos considerar si la acción es fortuita o, por el contrario, deliberada y consciente. Ya el mismo término arrojar ya indica que hay una intencionalidad. Por lo tanto, cuando se arroja voluntariamente, está claro que no es fortuito, sino que es deliberado y consciente. Y en este caso, habría que sancionar con una descalificación. ¿De acuerdo? Otra cosa es que a lo mejor vaya corriendo, se tome un gel y vaya a echarlo a la mochila o al bolsillo y vemos que se le cae. Bueno, en ese caso, pues, no ha sido voluntario, ha sido fortuito. Si lo vemos, también vamos a ir a recogerlo para evitar que quede eso allí. Posibles casuísticas. Por ejemplo, hablando de obedecer las indicaciones de organización o personal de seguridad o jueces y comisarios. Podemos encontrarnos casos en el que un delegado médico de la organización indica a un atleta que debe abandonar por su estado de salud y el atleta se niega. O podemos ver como un auxiliar o un comisario de la organización, previa orden de dirección de carrera, indica a los atletas que no pueden pasar por una zona de carrera por un peligro inminente o sobrevenido, como una gran tormenta. O un atleta intenta salir fuera del tiempo de un punto de corte intermedio, aun habiéndole avisado que ha sobrepasado el tiempo. En estos casos, el atleta debe abandonar y aparecer como abandono, DNF, en la clasificación. Pero si se empeña en continuar y nadie puede impedirlo, porque no vamos nosotros a cogerlo ni a pararlo, el atleta en este caso será descalificado y aparecerá con un DQ en los resultados. El dorsal debe estar siempre visible. Pues aquí también hay cierta flexibilidad. Está claro que cuando hagamos la reunión, en el Campeonato de España de Trail, por ejemplo, se estableció que era obligatorio llevarlo bien colocado y el chip y el dorsal en la parte frontal del cuerpo, pudiendo utilizar portadorsales, pero siempre visible. No se debe doblar, ni recortar, ni colocar en muslo, como esto ya sabemos. En la zona de salida se indicará sobre todo cómo llevar el dorsal. La megafonía lo recordará durante el control de material también y debe quedar bastante claro al atleta. Pero, como decía antes, debemos ser un poquito flexibles y pedagogos. Y si vemos a alguien que no lo lleva correctamente, advertirle, avisarle y hacer que se lo ponga correctamente. Antes siempre de aplicar una sanción, pues mejor enseñar y educar, como decíamos. La sanción debe ser algo muy, muy, muy excepcional, ¿vale? Sin embargo, si un atleta le decimos a buenas una, otra vez y varias veces y no hace caso, pues al final no tenemos otra opción más que sancionar. ¿Qué pasa cuando el dorsal se tapa? Por la utilización de un cortavientos. Bueno, hay casos que no hay más remedio que el dorsal vaya tapado. También Lola lo ha dicho antes, si vemos algún atleta que debemos identificarlo porque ha provocado alguna incidencia o una infracción, podemos, si pasa cerca nuestra, pedirle que nos enseñe el dorsal y si no es posible, se le puede hacer una fotografía para identificarlo, saber los colores con los que viste o identificar al que va delante y al que va detrás para tener más facilidad de reconocer qué atleta es. Así indagamos un poquito sobre su identidad. Y por último, el procedimiento de reclamaciones. ¿Vale? Ya sabemos que la normativa dice que el juez árbitro debe atender en primera instancia cualquier reclamación que se realice dentro de los 30 minutos siguientes a la publicación de resultados oficiales. Esa reclamación debe ser verbal y su decisión será recurrible en segunda instancia al jurado de apelación, si existe, y está recogido en el reglamento de la prueba, que debe examinar esas apelaciones representadas por escrito y tras el depósito de 60 euros. Normalmente ese jurado de apelación está formado, que así sucedió en el Campeonato de España del pasado año, por un delegado federativo, el director de carrera y un juez de la prueba. ¿Qué pasa? Que esto no es tan sencillo como publicar un resultado y contar 30 minutos, sino que ahora mismo lo que se está haciendo no es publicar un resultado en una pared
a una hora concreta, sino que conforme los alertas van llegando, van apareciendo en una web, en una página oficial, en la página de la organización, y impide muchas veces que conozcamos la hora exacta de publicación. Por lo tanto, es complicado establecer con precisión la media hora en la que se tiene derecho a una reclamación ante el juez árbitro, por lo que requiere cierta flexibilidad. Está claro que si alguien te reclama 4, 5, 6 horas después porque aún hay pruebas en marcha, pues es tiempo suficiente para que se haya percatado de que los resultados ha habido algún error o no está satisfecho con lo que aparece. Y además, normalmente siempre los reglamentos particulares de competición indican que lo no reflejado en el reglamento de la presente competición se deben regir por la normativa REFEA o World Athletics, por este orden, y será resuelta por el juez árbitro. Y ya por último, para terminar, porque aquí es la última diapositiva, no queda más que rellenar y redactar todo el informe de juez árbitro, recabando información, fotografías y toda aquella documentación necesaria para facilitar información al CNJ. Y nada, con esto termino mi exposición. Espero que no haya sido muy aburrida